tu mesa aquí. Estamos en la segunda parte de esta entrevista con el licenciado Adán Santana Flores, maestro universitario de nuestra preparatoria UABC, y estamos recapitulando anécdotas y demás previos, porque es interesantísimo. Nombres y más nombres, alumnos, maestros. A ver, platícanos. Bueno, de nombres de maestros tuve que anotarlos porque realmente ya mi memoria no es muy buena. Recuerdo mucho, claro, por supuesto, el licenciado Ricardo Zamora Tapia, que fue un impulsor de la escuela preparatoria desde un principio. El doctor Ángel Morales Barraza, distinguido primer director de nuestra escuela. El profesor Atenógenes González, cultísimo. Raúl Negrete Romero. El famoso Peanuts. El famoso Peanuts, un gran maestro de matemáticas. El ingeniero Jorge Calderón Ramírez, que era muy didáctico, preciso. El ingeniero Escobar Huet, quien fue el primer subdirector de la escuela. La secretaria, señora Gloria Rico, que regañaba a los alumnos y también a los maestros. Cuando radicamos la escuela Álvaro Obregón, el plantel de maestros se vio enriquecido con la presencia de otras personalidades de gran valía, como por ejemplo el maestro Vidal y Planas, con su señorial cátedra, y también el profesor Rubén Vizcaíno Valencia, quien se puede olvidar, explosivo, cósmico, quien provenía también de nuestra universidad desde la ciudad de Mexicali. Hicieron su aparición maestros representativos, deportistas, profesores, Nicolás Zúñiga Murillo, galardonado con medallas y premios nacionales, el profesor Aurelio Zonta, de gran trayectoria en sus actividades en los deportes. Ahí, en esa misma escuela primaria prestada en la universidad, estoy hablando todavía de Álvaro Obregón, vinimos a dar clases el licenciado Eusebio Ramos, que era locutor y abogado laboralista. Martínez, Ramos Martínez se apellidaba, ¿verdad? Ramos Martínez, exactamente, sí. Él actualmente se encuentra en la ciudad del estado de Morelos. Yo me lo encontré en Cuernavaca en una feria de libros. Está editando libros que él mismo escribe sobre tópicos laboralistas, porque es su especialidad también. Agapito Álvarez. Agapito Álvarez también, Sí. Él llegó a dar clases una temporada, no fue maestro mucho tiempo. Y el cosmógrafo, el Lawrence. También. Me acuerdo de Francisco Lawrence Martínez. El doctor Alfonso Mafón, de que hablamos. Sí. El profesor Esteban López Rosado, muy querido por todos los alumnos, el maestro de química. Sí, sobre todo por el tamaño. Sí, muy chaparrito. El chaparrito, sí. Pero muy buen decidor de poemas. Me acuerdo que se ponía a recitar en sus clases para bajar un poco la presión de las clases de química a los muchachos, ¿verdad? Pero vamos también a capitular apodos. Yo recuerdo que al director le decían ponle. Ah, sí, porque tenía la costumbre de, a la hora de dictar, decir ponle ahí, ponle allá, ¿no? En las anotaciones. ¿De qué otro te acuerdas, maestro? Pues el Peanuts. El Peanuts. El Peanuts y López Rosados, el Chíspiro. El Chíspiro. El otro maestro de química, Trujillo, ¿cómo le decían? Tenía el Puchicho. El Puchicho. Sí. Así a un maestro de matemáticas de apellido Leal le decían Chocolate, era algo moreno él. Y anécdotas con alumnos. Bueno, debes de recordar algunas interesantes. Hay una muy interesante porque la alumna con la que tuve esta cuestión resultó que posteriormente llegó a ser vicerrectora de la universidad. Me refiero a la licenciada doctora es Adriana Vargas Ojeda. Resulta ser que yo le estaba impartiendo clase de historia universal y ella era siempre de las que levantaban la mano para dar la clase, era de las primerísimas siempre. En alguna ocasión le pedí la clase, me la dio y le puse un 9. Esto le molestó y se puso a machetear y levantaba la mano en todas las clases. Yo no se la daba la voz porque calificaba a otros alumnos, hasta que por fin, ya un poco enfadada y ahí un poco enfadado, yo le di la palabra y me dio la clase anterior, inmediatamente anterior,
íntegra, puntos y comas. Me dejó asombrado. Claro que le tuve que poner el 10, no me queda más remedio. Quedé encantado con su actividad, con su actuación de esta muchacha. Y ahora vamos a ver la historia como una necesidad, porque no es fácil hacer entender a los alumnos la importancia de la historia. Y usted, en la preparatoria, pues influyó de tal manera que era una necesidad la historia. Bueno, sí, el estudio de la historia es esencial para conocernos a nosotros mismos. Tener un sentido de nuestra unidad espiritual, de nuestra unidad nacional, es indispensable conocer de dónde venimos, de dónde procedimos, no solo desde el punto de vista únicamente local, sino a nivel universal, porque la cultura que venimos heredando no viene nada más de los aztecas. Es una historia que viene a través del mundo, ¿verdad? A través de toda la historia de la humanidad, que ha sido concentrando y diversificando en todos los países. Entonces, conocer esas realidades, estar al tanto de por qué estamos aquí, por qué somos lo que somos, es precisamente es el resultado de los hechos históricos que nos han transportado a este momento. Y ahora una problemática para el maestro, porque se tenía que escoger el texto, el libro de texto ad hoc a su materia. Así es. Bueno, yo realmente no utilicé un libro de texto precisamente, sino que me informaba tenía varias fuentes de información histórica, les dictaba apuntes a los alumnos, buscando siempre que tener nada más 3 clases a la semana y sabiendo el peso de las demás materias que tienen que soportar los muchachos de preparatoria, tuve que hacer mis limitaciones, con la fortuna de que la universidad nos da una libertad de cátedra total, ¿verdad? Ajustando desde luego a nuestros planes y programas de estudios, pero una libertad de cátedra total que nos permite adecuar nuestro tiempo, nuestra forma, nuestra manera de exponer la clase a las necesidades de los alumnos o a las que nosotros consideramos que son las más apropiadas para ellos. Era la única preparatoria en aquella época y aparte tenía mucha problemática en el sentido de que pues ubicarla se necesitaba vehículo. Oh sí, estamos en la parte muy alta de la ciudad y los muchachos pues no tenían ni el transporte. Me acuerdo que era continuamente ver a los maestros parados en la entrada de la subida, ahí recogiendo alumnos para transportarlos y también para bajarlos. Los maestros que llevábamos automóvil, pues generalmente íbamos cargados de alumnos que entraban a la misma hora que nosotros a clase. Y en ese raite, obviamente había situaciones ya personales de identificación entre el buen alumno, el mal alumno y el maestro. Pues fíjese que yo nunca consideré, qué curioso, que hubiera malos alumnos. Había alumnos que eran flojillos, poco desatendidos. Había unos que son demasiado juguetones. Me acuerdo de un muchacho, después se dedicó a la electricidad, trabajó en la CFE, que era tremendo. Andaba con la patineta por todos lados, se metía inclusive a los salones de clases con todo el patineta. Y yo le dije, bueno, si te gusta mucho la historia, deja la patineta y siéntate ahí. Y me hizo caso, dejó la patineta y se sentó ahí en la plataforma, estaba el salón lleno, se sentó ahí a escuchar la clase. Pero eran traviesos, eran inquietos. Sí hay materias que desde luego provocan que el alumno se atrase, ¿no? Hay materias que se les complican. No, historias muy sencillas, cosas nada más de leer y retener un poco. Y encontrar el gusto, ¿verdad? Así es. Continuamos. Vamos por la tercera ya.